Hola, nosotros vamos a platicar un poco sobre lo que son los niveles normales de cortisol, las alteraciones que se presentan. Esta es la práctica número 9 y el grupo está integrado por Eliezer Ramos, Luis Gordillo y yo, Candy Ramírez. Siguiente. Ok, ¿cuál es la fisiología del cortisol y su relación con el estrés? Se sabe que el cortisol, también conocido como la hidrocortisona, pues es una hormona esteroidea o glucocorticoide. Se sabe que las glándulas suprarrenales pues van a sintetizar diversas hormonas dependiendo de la zona que sea pues excitada. El cortisol es sintetizado en la capa fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal y en ella pues se van a liberar por diversos factores, como uno de ellos es el estrés o el nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. Para que el cortisol se pueda pues liberar, existe un eje neuroendocrino que se le llama como el hipotálamo hipófisis adrenal. Lo que pasa aquí es que la respuesta del cuerpo sobre el estrés va a enviar una señal al hipotálamo. El hipotálamo va a liberar lo que es la CRH. La CRH va a viajar a la hipófisis, donde se va a liberar el órgano blanco y va a llegar a las glándulas suprarrenales, donde se va a producir el cortisol. Hay que tener en cuenta que una vez presente pues, el cortisol en el torrente sanguíneo, pues este va a tener una vida media entre 60 y 90 minutos y se puede encontrar en tres estados, que es la libre, la que está unida a la albúmina y la que está unida a la proteína transcortina, o también conocida como la globulina transportadora de glucocorticoides. Lo que pasa con el cortisol es que va a llegar a lo que es el sistema nervioso, el corazón, el músculo esquelético, el hígado, el páncreas y el tejido adiposo. Eh, por ejemplo, aquí lo que es el reconocimiento y oportuna evaluación de los niveles de cortisol. Es importante debido a que la activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y la sobreexcitación al cortisol pueden alterar casi todos los procesos del cuerpo, ¿verdad? Y, por ejemplo, puede pues, a incrementar el riesgo de padecer muchos problemas de la salud, como son enfermedades crónicas del corazón, la depresión, que es muy importante, el deterioro de la memoria y la concentración, y una enfermedad muy conocida por el aumento de cortisol, ya sea endógeno o exógeno, es el síndrome de Cushing. Siguiente. Eh, Hay muchas consecuencias de los niveles altos de cortisol. En el trastorno podemos ver que hay una alteración que es un estrés psicosocial porque hay un problema en el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal que permite que el organismo se empiece a adaptar a cambios físicos, a cambios ambientales. Este estrés empieza a favorecer que haya una liberación de la corticotrofina del hipotálamo, también a nivel hipoficiario, y entonces los niveles plasmáticos del cortisol se empiezan a presentar de una forma basal, pero luego empiezan a tener un pico dependiendo de la reacción del estrés y la etapa de una recuperación en la que vuelven de nuevo a su nivel basal. La actividad del eje puede variar según el momento y la situación del día. Depende también de cada persona y depende de las situaciones que abarque esta persona. Puede ser por diferencias de edad, por diferencias de sexo, por la severidad de la depresión y por la comorbilidad que puede tener con otras patologías psiquiátricas o por otras patologías que afecten también a los niveles de cortisol, como puede ser la enfermedad de Addison. Eh, que han habido muchos análisis a lo largo del tiempo que han promovido posibles factores de confusión que se muestran en los elementos estresantes. También hay una mayor elevación entre el sexo femenino y la edad promedio es entre unos 40 años. Se evidenció por una escala de Hamilton
que los pacientes que presentan depresión de moderado a severo, los niveles de cortisol son más elevados en la mañana que en la tarde y que la respuesta en pacientes con mayor edad fue significativa más altos que en pacientes con la misma enfermedad pero con edad más bajo o con la severidad de la depresión disminuida. La hospitalización y la comorbilidad de un trastorno que es muy evidenciado en los pacientes con depresión, que es el trastorno de estrés postraumático, se vio que la curva de secreción de cortisol es relativamente lisa y poco reactiva ante el estrés. Esto se debe a que muestran una actividad del cortisol aplanada durante el día y elevado durante la tarde, y estas características se acentúan dependiendo del individuo entre mayoría y severidad de los síntomas. Ahorita vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento médico. Como bien sabemos, los niveles de cortisol suelen ser elevados por el aumento del estrés, cuando la persona se siente estresada o bien cuando la persona se siente en momentos como de tensión. También existe el nivel de cortisol elevado cuando existe una patología. Lo necesario para que un médico pueda diferenciar de estas dos es primero realizar un examen físico al paciente, hacer anamnesis y bien, si la verdad es que el médico no sabe cómo diferenciarlo, lo necesario sería, por último, sería realizarle exámenes de laboratorio. La importancia de esto es para que el médico no pueda darle otros medicamentos al paciente que no sean necesarios. En dado caso que el paciente no tenga una patología, como por ejemplo el síndrome de Cushing, que sabemos bien que esta es por una hipercolesterolemia, que esta puede ser por un trastorno hereditario que puede ser de padre a hijo, y la diferencia del nivel de cortisol que suele ser solo por estrés de un día cansado de una persona. Entonces, esta sería la gran importancia de saber la diferencia de cada uno. Como podemos ver, importa mucho cómo nosotros nos adaptamos al estrés. Sabemos que el estrés libera el cortisol, al igual que la adrenalina por la corteza suprarrenal. ¿Cómo el ejercicio nos ayuda a nosotros? El yoga, correr, caminar, incluso deportes que quieran acción, ir al gimnasio o diferentes actividades nos ayudan a que el cortisol empiece a disminuir. Esto sucede porque al principio de una actividad física el cortisol empieza a aumentar debido pues al estrés que causa esta actividad, pero conforme el tiempo el cortisol va disminuyendo ya que se empieza a secretar la insulina. Sabemos que la hormona tiene un efecto de ponernos alerta ante situaciones, ya que requiere una alta demanda energética que nuestro cuerpo interpreta como un estrés metabólico. Cuando estemos haciendo ejercicio, cuando corremos, hay una demanda energética muy alta y el cortisol empieza a sintetizar la glucosa. Primero utiliza las reservas de glucógeno en nuestro hígado para la síntesis de esta glucosa, nuestra fuente de energía, y luego para generar glucosa de manera más inmediata lo hará por la glucogénesis, que es el proceso de la síntesis a través de los precursores de los aminoácidos de nuestros músculos. Luego va a entrar que el cortisol, con su relación a eh, la insulina se encarga de introducir la glucosa en la sangre y en las células para que ésta sea utilizada como fuente de energía. eh, y entonces la presencia de cortisol en niveles altos va a dificultar que la insulina se active, evitando que esa energía en forma de glucosa pueda ser utilizada. Entonces, la importancia es de que
tenemos niveles de cortisol que van a producir una pérdida de masa muscular a largo plazo porque no tenemos esa fuente de energía en nuestros músculos. Además, los niveles de la hormona también disminuyen, la testosterona, que se encarga de la síntesis proteica de la recuperación muscular después del ejercicio físico. Entonces, estas terapias que se han propuesto a lo largo de los años de yoga, de mindfulness, de muchas terapias que son más que todo en busca de una relajación profunda para que el paciente pueda tener una calma y se libere de ese estrés físico del ejercicio que causa otro tipo de actividades para que el cuerpo deje de liberar cortisol y empiecen y deje que la insulina genere la glucosa que nos permita mantener los niveles bajos de cortisol en aquellas personas que tienen enfermedades como la enfermedad de Addison o en pacientes que tienen depresión. Bueno, ahora que nosotros hablamos pues, de lo que consideramos lo más relevante sobre el tema del cortisol y su relación con el estrés, creo que es importante que también pues lo retome, pues lo tomemos para nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo, algo muy común, creo que una situación de la vida de un estudiante universitario es el momento de los exámenes. Los síntomas comunes de una elevación de cortisol pues son la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, eh, la depresión y todo eso, y creo que eso lo presento pues bastante en los momentos de presentar un examen o cuando sé que subieron nota. Es el momento en el que tal vez yo siento que se elevan los niveles de cortisol. ¿Y el tuyo, Luis o Hazel, cuál es? Eh, bueno, mira, a mí me sucede mucho pues en las clases o cuando toca alguna prueba, también cuando sé que hice algo malo y que justo se van a dar cuenta. A mí lo que me sucede es de que cuando empiezo a tener mucho estrés o siento que tengo una carga emocional muy alta, empiezo a perder mucho peso, tengo mucho cansancio, me siento agotado. En cambio, a mí yo no siento que se me suba la presión, sino que se me baja la presión y me siento así como que si el cuerpo me temblara, empiezo a sudar y me pongo así como más parlanchín, por decirlo de esta manera, por la ansiedad que siento de que ya va a suceder y en cambio en el momento de estar atravesando la situación de estrés me muestro muy tranquilo, muy relajado. Me afecta más la situación antes del estrés que estar en sí en la situación. Y tú, Hazel, cuéntanos. La verdad es que a mí el estrés me viene más cuando empezamos en los exámenes o cuando son cortos o cosas así. Me estreso mucho y de verdad me comienza a doler así bien feo la cabeza, me siento muy cansada, ya no quiero hacer, a veces de verdad no quiero hacer nada, ya no lo quiero hacer, lo quiero dejar así y ya no enviarlo. Eso es lo que me sucede más. Sí, y yo creo que un punto importante, perdón, es que logremos identificar los niveles altos de cortisol en nosotros, por lo que tú mencionabas antes, con lo que es la terapia, Luis, poder hacer una actividad o algo para poder disminuirlos, porque esto puede llevar a ser algo crónico. Entonces, siguiente. Y eso es todo, así que muchas gracias.